sorprenden de que haya habido quienes al entrar a puestos de gobierno tenían muy claros los intereses a los que representaban. Y eso es exactamente lo que parece que habría hecho Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, pero sobre todo el principal operador de dos caras de una misma moneda: el rescate de los grandes capitales, la banca, las amnistías fiscales y los recortes para las mayorías sociales. Montoro es antes uno de esos hombres de negro que decidían sobre la austeridad que tenían que padecer las familias más vulnerables, a la par que protegía a la gran banca, un rescate que aún nos deben, y, como estamos enterándonos ahora también, a las grandes empresas gasísticas. ¿Es Montoro una excepción o una regla? Personajes como Cristóbal Montoro no son excepcionales, son una lamentable normalidad en esto que llamamos democracia liberal, donde vemos que en efecto hay sectores que cuentan con mucho más poder que aquellos que fueron elegidos por la gente. Pero para que la pantomima funcione hay que disfrazarlo un poco, y es entonces cuando surgen las puertas giratorias, como vía para que los que de verdad mandan lo sigan haciendo, pero a través de sus operadores en el poder político. Sería demasiado burdo que una empresa de energía redacte directamente una ley, ¿verdad? ¿Verdad? Porque lo que vamos conociendo del auto del juez que investiga desde hace 7 años, ojo con la tardanza del caso Montoro, es que directamente se escribieron leyes para beneficiar los intereses de sus clientes. De hecho, las empresas beneficiarias habrían logrado la aprobación de al menos 2 rebajas fiscales, la de 2013 y 2018. Montoro, de la amnistía fiscal, de los recortes, las privatizaciones, del rescate de la banca, siempre tuvo claro a quién se debía y a quién servía. Pero lo interesante es que esto es también entendido. La noticia de Montoro sale la misma tarde que la petición de fiscalía de 3 años, 9 meses y un día de cárcel para el señor Alberto González Amador, el defraudador confeso novio de Isabel Díaz Ayuso. Otro pedido de la justicia que tarda, aunque menos que con Montoro. En estos días en que vemos lo que ocurre en Torre Pacheco, es decir, el terrorismo racista y especialmente la islamofobia, alguien podría pensar que estos temas no se relacionan, que son dos asuntos separados en una escaleta de un medio de comunicación. No es así. Montoro es un caso que lo deja claro. No es que beneficiara a las empresas porque sí, porque les tiene cariño, porque son sus colegas únicamente, sino que lo hacía con una consecuencia directa en la vida de millones de personas en España. Lo hizo condenando a miles a quedarse sin techo, a miles a sufrir los efectos de los recortes en sanidad, educación y pensiones, a miles sin poder pagar la factura de la luz y sobre todo a miles creyendo que de verdad habían vivido por encima de sus posibilidades y debían ajustarse el cinturón. Montoro es un referente de lo que son las gestiones de recortes y austeridad en España y en Europa. Ok, Laura, ¿pero qué tiene que ver todo esto con Torre Pacheco? Todo. Porque los discursos que hemos oído, esos discursos racistas pulsados por la extrema derecha, pero también por la derecha y la izquierda tibia y malmenorista frente a los fascistas, calan hondo y permean en la gente porque hay incertidumbre, porque hay precariedad y por tanto hay angustia. Una angustia que se transforma en miedo y que luego se transforma en odio. Porque no podrías poner a pelear al último con el penúltimo, es decir, al trabajador precario con el trabajador precario migrante o racializado, si hubiera un estado de bienestar boyante que nos garantizara vidas dignas a todos y a todas. Las medidas de austeridad derivan en precariedad. La precariedad fecunda el miedo. El miedo da luz a los odios. Y esto es exactamente lo que pasó en Europa en 2008. Y además, lo que volvemos a ver en Europa en 2025. La filosofía Montoro de los recortes para nosotras, pero del rescate para los grandes y protección para empresas, clientes y amigas, está más viva que nunca. Por ejemplo, en este plan de recortes bestiales que impulsan en Francia para poder aumentar exorbitantemente el gasto militar. La filosofía Montoro y por tanto las consecuencias previsibles están más vivas que nunca en los recortes que ya está habiendo ahora en España para poder aumentar el gasto militar, como se ha comprometido el presidente Sánchez al 2% primero y al 5% inmediatamente después. ¿De dónde salen estos aumentos? De aquellos lugares que consideran menos urgentes. Por eso en dependencia en España ya se está recortando, aunque el ministro Bustillo no le guste decirlo, y aunque algunos medios le empailen las aguas. El recorte está ahí en las cifras y los porcentajes, en los datos que hoy ni quieren mencionar, porque que las comunidades autónomas asuman más gasto en dependencia no quiere decir que el Estado deba asumir menos. ¿O es que acaso la dependencia está rebosante del presupuesto? La filosofía Montoro y por tanto todas sus consecuencias previsibles y conocidas está muy viva en el recorte que ha supuesto ya el fin de las medidas de financiación del transporte público que tú estás sintiendo desde el 1 de julio. ¿No es acaso un recorte dejar de solucionar algo que beneficiaba notoriamente a la gente? La filosofía Montoro y por tanto sus consecuencias previsibles y conocidas están muy viva en este fin del impuesto a las grandes energéticas. Montoro presuntamente lo hacía a través del estudio que fundó antes de ser ministro y a donde estas empresas acudían para hacer lobby con nada menos que el ministro de Hacienda. Ahora lo que vimos fue a Repsol haciendo gala de su relación directa con el PNV, por ejemplo, porque las puertas giratorias son corrupción. Y así se embolsaron millones de euros pese a sus enormes ganancias.
corrupción, que es nuestros derechos. Su corrupción, la del novio de Ayuso, la de Montoro, la de las tramas del PP, la de Santos Cerdán, la de Ábalos, la de Coldo García, son nuestros derechos, no son cosas aisladas. Pero hay quienes piden que celebremos y aumentemos el gasto militar a la par que se preocupan por el avance del terrorismo racista y la extrema derecha que más bestialmente lo performa. Igual tiene algo que ver con la forma en que se está cargando el estado de bienestar por beneficiar las grandes armamentísticas y los intereses de los Estados Unidos. Al final, Montoro decía la verdad, que caiga España, que ya la levantaremos nosotros, pero en realidad quería decir que caiga la gente que vive en España, que ya no levantaremos el país nosotros. Y en ese nosotros